Buenas, mi nombre es Manuel Cosano y vamos a seguir viendo cómo diseñar una base de datos mediante el modelo entidad-relación. Estamos ahora con la parte estática, en este caso concreto ya con las interrelaciones, que es el segundo paso, por decirlo así. El primero ha sido las entidades, ahora pasamos a las interrelaciones. ¿Qué son las interrelaciones? Bueno, pues las interrelaciones serán la correspondencia o relación que hay entre las entidades. Bien, yo por ejemplo en un entorno de una base de datos de una biblioteca podría tener información que a mí me interesa guardar sobre autores. Aquí la tengo representada mediante su entidad. Y también sobre libros, también la tengo representada sobre su entidad. Lo primero sería saber qué entidades hay en la base de datos, pero luego esas entidades tienen que estar relacionadas. ¿Qué relación tiene autor con el libro? Pues porque lo escribe. Entonces, un autor escribe un libro y un libro es escrito por un autor. Esa es la relación que hay. Y esas son las interrelaciones. Todas las entidades que forman parte de la base de datos tendrán que estar interrelacionadas de una forma u otra, directa o indirectamente. Pero vamos, todas estarán conectadas a través de una u otra. Tenemos por un lado lo que es el tipo de interrelación, que será genérico, entre dos o más tipos de entidad. Por ejemplo, este que tenemos aquí, autor escribe libro. Y luego podemos tener también la ocurrencia de una interrelación, que serán vinculaciones concretas de ocurrencia de una y otra entidad. Por ejemplo, Cervantes escribe El Quijote. Gustavo Adolfo Bécquer escribe Rima y Leyenda. Esas son las ocurrencias de un tipo de interrelación. El tipo de interrelación genérico, que es la parte estática, y luego cuando esto ya funcione y tenga datos, pues eso serían ocurrencias de este tipo de interrelación. Nosotros algunas veces tendremos que pensar en la ocurrencia, pero ahora mismo lo que estamos diseñando es la parte estática. Tal como viene aquí, es la vinculación concreta entre ocurrencias de tipo de entidad. ¿Cómo se representan las interrelaciones? Con un rombo. Un rombo con el nombre de la relación que hay entre las entidades dentro y líneas que lo unen a las entidades que relacionan. Simple y llanamente. Así de sencillo. Si queremos ver otro ejemplo, pues por ejemplo tenemos aquí, vamos a ver, en el entorno que estábamos hablando en vídeos anteriores en el del taller, en una biblioteca, pues estábamos hablando aquí, que tenemos un autor que escribe libros. Yo tengo en mi biblioteca, tengo datos de autores, tengo libros, tengo datos de ejemplares y socios a los que se le prestan los libros. Entonces, ¿qué relaciones? Las entidades ya las tengo claras, que son estas, libro, autor, ejemplares, que son copias. Cada una de las copias que tenemos del libro, acordaros, ejemplar una entidad débil, por eso se representa como un recuadro doble, y tienen que estar todas relacionadas. Aquí hay 3 relacionadas, pero esta no está conectada con ninguna, entonces hay que conectarlas. Vamos a ver. El autor escribe libros, por supuesto, los libros son escritos por los autores. Se puede leer la relación en los dos sentidos, De un libro hay ejemplares, y un ejemplar corresponde a un único libro. Lo que hay aquí pues debería ser el nombre de la relación y que haga referencia a lo que es. ¿Y qué nos falta? Conectar socio. ¿El socio con qué lo conectamos? ¿Con los autores? No. ¿Con los libros? Tampoco. Con los ejemplares, porque realmente al socio lo que se le presta son ejemplares. Entonces, esta relación se va a llamar presta. La ponemos aquí en medio y se representa mediante un rombo, y a esta relación hay que conectarla por un lado con socio y hay que conectarla por otro lado con ejemplar, que es lo que realmente se le presta al socio. No se le presta un libro, se le presta un ejemplar de un libro. Bien, bueno, pues aquí ya tenemos una base de datos sencillita con 4 entidades que están todas conectadas. Podría haber conectado esta con esta, depende del entorno en que nos manejamos, pues las conexiones serán de una manera o de otra. Pero todas las entidades tienen que estar conectadas directa o indirectamente. Bien, ¿qué más tenemos de las interrelaciones? Bueno, pues las interrelaciones tienen 3 características que son muy sencillas. Bueno, las primeras son más sencillas, la última un poquito más complicada. La primera es el nombre. Sirve para identificar la interrelación. Se pone dentro del rombo y suele ser un verbo. Como hemos visto aquí anteriormente, autor escribe libro,
de un libro hay ejemplares y a un socio se le presta un ejemplar. Entonces, la palabra que suele haber dentro de los rombos, las interrelaciones suelen ser verbos, no tiene por qué. Mientras que los nombres, bueno, las entidades suelen ser sustantivos. ¿Qué más tenemos? Si tenemos un esquema bastante grande, muy complejo, que tiene muchas interrelaciones, muchos rombos, pues no debería haber dos rombos con el mismo nombre, ¿vale? Siempre podemos buscar, en vez de imaginaros que tenemos un esquema más grande y aquí pues tenemos el hay repetido en dos sitios. Bueno, pues en vez de un libro hay ejemplares, de un libro tenemos un ejemplar. O podemos cambiar una palabra similar y ya está. La cuestión es que no haya rombos con el mismo nombre. Sigamos. También tenemos el grado. La interrelación tiene una cosa que se llama grado y pueden ser de grado 1, 2, 3 y grado n. Bien, ¿qué significa ser el grado? Pues el grado es sencillamente el número de entidades que interconecta una relación. Y ahora mismo diríais, no, son siempre dos. No tiene por qué. Una interrelación podría conectar una sola entidad, ahora veremos un ejemplo, 2, que es lo más normal, y 3 o más, que es un caso ya un poco raro. Tenemos, por ejemplo, vamos a empezar por la segunda. Interrelaciones de grado 2 o binarias. Asocian dos entidades, son las más comunes y fáciles de manejar. Lo ideal es tener relaciones solo binarias. Es lo ideal, porque son las más sencillas de manejar, como estas que tenemos aquí, o como esta que hemos visto antes, y alguna que veremos un poquito. Por ejemplo, esta, grupo aula. Grupo aula, entendido en un centro de enseñanza, un grupo es un curso concreto, tercero de la ESO A, y el aula es el aula 13, que es donde está metido ese curso, ¿vale? Entonces, el grupo está en un determinado aula. También tenemos las de grado 1. Grado 1 son un área, asocia una entidad consigo misma. ¿Cómo es eso? Ahora lo vamos a ver. También se llaman interrelaciones reflexivas. Por ejemplo, una persona es cabeza de familia de otra persona. Este ejemplo me gusta menos, pero yo tengo aquí otro, un poquito mejor, que es este. Imaginaros que estamos en una empresa y tenemos que empleados. Pero claro, yo tengo una jerarquía y tengo empleados que son jefes de otros. Entonces, tengo un empleado que será jefe de otros empleados. Entonces yo tengo que la entidad empleado se relaciona consigo misma. Y esto es una relación de tipo reflexiva. También tenemos las de grado 3 o ternaria. Asocian tres entidades. Son más difíciles de encontrar, por supuesto. Y siempre que podamos las transformaremos en binario cambiando... Bueno, esto es una técnica que todavía a lo mejor no podemos entender. Pero vamos a verla. Pues estaríamos hablando de una interrelación de este tipo. Ahora mismo estos numeritos no nos interesan, ni esto de aquí arriba, y solamente nos quedamos con las entidades, que son 3, persona, carrera, categoría, y la explicamos. Vamos a ver, una persona, un atleta que se inscribe en una carrera. En una carrera, por ejemplo, una maratón. La carrera es, por ejemplo, la media maratón de Córdoba, por ejemplo. Y estamos hablando de las diferentes carreras. Bueno, pues hay un circuito de carreras. Aquí yo tengo registradas todas las carreras de tipo deportivo que hay. Aquí todas las personas o atletas que pueden participar. Y las categorías me refiero a Alemín, Benjamín, Senior, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entonces tenemos una interrelación a 3. ¿Por qué? Porque una persona en una carrera concreta se inscribe en una categoría. Entonces, inscribe relaciona 3. Que yo, Manolo Cosano, me inscribo en la media maratón de Córdoba en la categoría senior porque tengo X años. Entonces es una interrelación a 3. Son casos muy raros de ver. Pero existen y están ahí. Entonces ya irán apareciendo y ya iremos viendo cómo se tratan. Entonces, tenemos que las interrelaciones pueden ser de grado 1, tan claras, reflexivas, grado 2, las más comunes, y deberíamos de intentar tener siempre las de grado 2, y grado 3, que asocian 3. Son más difíciles de encontrar y hay una técnica que permite transformarlas en binarias, que no alcanza este vídeo para ello. Grado N, pues podría haber interrelaciones que asociaran 4, 5, 6 entidades. No, en principio no hay límite, pero vamos, eso ya es rarísimo. Es raro encontrar las de 3, muy raro encontrar superiores. La tercera característica de las interrelaciones es el tipo de correspondencia.
El tipo de correspondencia nos referimos a cuando yo relaciono una entidad con otra, como por ejemplo autor y libro, cuántos libros hay por cada autor y cuántos autores hay por cada libro. A eso me refiero. Eso es el tipo de correspondencia. Vamos a leer la definición. El tipo de correspondencia es el número máximo de ocurrencias de un tipo de entidad que intervienen por cada ocurrencia del otro tipo de entidad en la relación. Lo que yo acabo de decir. Por cada autor cuántos libros tiene y por cada libro cuántos autores ha tenido. Esa es la idea. Vamos a seguir viendo la definición y vamos viendo más ejemplos. Los tipos de correspondencia son solamente tres. 1-1, 1n y nm. El tipo de correspondencia 1-1 para cada ocurrencia de un tipo de entidad puede existir solo como máximo una ocurrencia de la otra y viceversa. El ejemplo lo tenemos aquí abajo. Estamos hablando de un centro de enseñanza en el que tengo mi grupo tercero de secundaria A y el aula número 13. El grupo tercero A está en una única aula y en una única aula hay un solo grupo. Eso significa que por cada grupo hay un aula y por cada aula hay un grupo. Este tipo de correspondencia es 1-1. Uno de aquí, uno de aquí. ¿Vale? Es un poquito quizás más difícil de entender. Vamos a aplicar el 1n. 1n sería por cada ocurrencia de un tipo de entidad pueden existir varias de las otras, pero solo una a la inversa. Tenemos este ejemplo. Una editorial puede publicar varios libros y un libro es publicado por una única editorial. Entonces, este tipo de correspondencia es 1n. Por una ocurrencia de aquí, puede haber varias de la otra, y por una ocurrencia de aquí, solamente hay una de estas. Y luego tenemos también, por cada ocurrencia, bueno, aquí lo tenemos, INM. Por cada ocurrencia de un tipo de entidad pueden existir varias ocurrencias de la otra y viceversa. ¿Vale? Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, que en una empresa de transporte tenemos la entidad camión. Yo tengo varios camiones que los tengo registrados con sus datos y tengo los choferes que los tengo también registrados. ¿Y qué relación hay entre los choferes y los camiones? Que conducen. Un chofer, ¿cuántos camiones puede conducir? Varios. Evidentemente no a la vez. Evidentemente no puede llevar dos camiones a la vez, pero puede llevar hoy un camión, mañana otro, pasado por la mañana uno y por la tarde otro, así. Y este camión hoy lo lleva Pepe y mañana lo lleva Juan y pasado lo lleva María. Eso es sencillamente. Estos son los tipos de correspondencia. Por una ocurrencia de aquí puede haber varias de estas y por una ocurrencia de aquí puede haber varias de estas. Eso es lo que se llama tipo de correspondencia NM. Entonces, estos tipos de correspondencia, lo tenemos aquí, para indicarlo se ponen estas etiquetas al lado del rombo. Bueno, pues si esta es 1-1, se pone 1-1 al lado del rombo. Aquí está. Aquí tenemos una 1n, se pone al lado del rombo. Y también tenemos la NM. Pero, dependiendo de los libros, las editoriales, algunas páginas web, algunos apuntes que yo he visto por ahí, he visto varias formas de representarlo. También nos podemos encontrar con que si la interrelación es de tipo 1-1 o 1n, en el lado del 1 aparece una línea normal y corriente. Mientras que en el lado de la n aparece una punta de flecha. Aquí tenemos el ejemplo. Una editorial publica varios libros, un libro es de una única editorial. Eso es una forma de representarlo diferente. En vez de poner la etiqueta, se pone punta de flecha. En algunos sitios también se representa de esta manera. En el lado del 1 de la línea se pone este tipo de crucecita y en el lado de la n pues se pone este tipo de símbolo. Entonces tenemos aquí una representación del 1-1 sin punta de flecha o con la etiqueta y esto, con 1n, punta de flecha aquí, o este símbolo en este extremo y este símbolo en este otro extremo, y con nm, punta de flecha a los dos lados y este símbolo. Nosotros en principio vamos a utilizar este, aunque un poco más adelante nos vamos a olvidar de él porque vamos a ver otra cosa que incluye eso y da mucha más información sobre el esquema. ¿Qué más tenemos aquí? Una correspondencia del tipo 1n implica que primero hay que rellenar el lado del 1 y luego la n para respetar la coherencia, por supuesto. Yo, antes de poder rellenar un libro, tendré que tener relleno la editorial a la que pertenece. Oye, yo no podré dar de alta en una base de datos un libro de Anaya si la editorial Anaya no la tengo. ¿Que me llegue un libro de una editorial nueva? Perfecto. Relleno primero la editorial nueva y luego los libros de esa editorial. ¿Vale? En el caso anterior, en el caso del aula, hay que rellenar prácticamente los dos a la vez. Pero eso ya irá saliendo.
En el caso del chofer, bueno, pues aquí en principio puedo rellenar primero los choferes y luego los camiones o viceversa. Da lo mismo, no va a importar mucho. También tenemos aquí el caso de la ternaria. El caso de las ternarias se hace un poquito más complejo, pues porque una persona en una carrera concreta se inscribe en una única categoría, aquí no hay punta de flecha. Una persona en una categoría, yo, Manolo Cosano, como en categoría senior me puedo apuntar en varias carreras, aquí hay punta de flecha. Y en una carrera concreta, la media maratón de Córdoba, en la categoría senior puede haber varias personas, por eso aquí hay punta de flecha. Esto sería 1NN, o sea, 1NM. Bien, de las interrelaciones vamos a seguir un poco, porque otra cosa importante que hay que decir es que entre dos entidades, perdón, puede haber más de dos interrelaciones, más de una interrelación, perdón, puede haber dos o más. Es muy simple de entender. Aquí tenemos el ejemplo que tenemos claro, acabo de detectar que aquí hay un error. Por ejemplo, tenemos la entidad vivienda, que es un sitio donde las personas viven, claro. Y también tenemos personas. Entonces, yo quiero tener un registro de qué persona está empadronada en qué sitio. Bueno, pues ya he llamado esta relación habita. Una persona habita en una única vivienda. Aquí hay un error. Esto no debería ser punta de flecha. Y en una vivienda pueden habitar varias personas. ¿Vale? Este tipo de interrelación es 1N. Pero luego tenemos, por otro lado, que yo quiero tener un registro de las personas que son propietarias de una vivienda. Propietarias de una vivienda. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que una persona puede poseer varias viviendas, aquí la tenemos, y una vivienda puede tener como propietario a varias personas, en el caso de una herencia, un matrimonio que compra a media una vivienda, etcétera, etcétera. Esto es importante también conocerlo, porque esto va a aparecer mucho, que entre dos entidades pueden aparecer dos interrelaciones diferentes. ¿Por qué se ponen separadas? Pues porque son cosas diferentes, no tiene nada que ver habita con posee. Son cosas totalmente diferentes. Bien, con esto terminamos lo que son las interrelaciones y nos vemos en el siguiente vídeo en el que se habla de los atributos.